Bienvenidos. El tema del webinario de hoy es Shaul en Ein Dor y queremos contestar a ese asombro, a esa pregunta que tenemos y que surgió de una estudiante en la hora extracurricular. ¿Por qué en la última noche de su vida, cuando Saúl recurre, o Shaul, en hebreo es Shaul, recurre a una vidente? ¿Y por qué la gran diferencia en la forma que lo tratan? Shmuel, el profeta, le dice, Mahar ata ubaneja imi, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y la mujer, la vidente, es la que tiene compasión y le dice, pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, para que tengas fuerza, dice ella. Toda su conducta es una conducta con respeto, pero también con mucha compasión, con misericordia. Entonces, a esta pregunta vamos a contestar con la lectura mientras leemos el capítulo 28, la historia que se desarrolla en el capítulo 28 de Samuel 1. Un dato histórico, se aprecia, se estima que el rey Saúl, su reino duró desde 1026 antes de la era común hasta 1007. No muchos años, todos sabemos la historia, más o menos esa época. Para que tengan idea, esa es la época que todavía no había ni matres lecciones ni vocales, solamente leían con las consonantes. Los que son estudiantes de teacher conocen el tema. Entonces empezamos a leer en el versículo 3. Y el versículo 3 dice, Ushmuel met, ya había muerto, ya lo enterraron en su ciudad Ramá. Y después nos da una información muy importante, ושאול הסיר האובות ואת העדעונים מהארץ. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Según lo que dice en Levítico 20, hay una advertencia muy fuerte en contra de la participación en esos encuentros con los videntes y los adivinos. והנפש אשר תפנה אל האובות ואל העדעונים לבנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא, והכרתתי אותו מקרב עמו. La persona que preste atención a encantadores y adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la eliminaré de su pueblo. Y vemos que Shaul, aquí en este versículo, Shaul expulsó a todos esas personas de la tierra, o sea, de su reino, no de toda la tierra de Canaán, pero de su reino. Esto es como la apertura que nos da los datos históricos. El trasfondo de la historia. Después, en el versículo 4, leemos cómo se reunieron los filisteos y el ejército de toda Israel para enfrentarse uno al otro. Si ustedes ven ese mapa, lo voy a mostrar acá. Aquí abajo
Aquí abajo se dice en hebreo Givat Shaul. Aquí era el lugar, Giv'a, donde Shaul reinaba, era su ciudad. Y esta es la zona donde vivían los filisteos que venían de Creta y se asentaron ahí, trajeron con ellos la cultura griega y la forma, la estrategia militar de los griegos. Entonces, de aquí, según esta línea, llegaron el ejército popular de todo el pueblo. Cuando el rey Shaul quería llamar al pueblo a la guerra, llamaba a todos. No había un ejército organizado. Entonces llegaban hacia este lugar, hacia Israel. Israel es el valle que queda entre las montañas de Gilboa. Gilboa es aquí, los montes de Gilboa. Y los filisteos salieron, una de las ciudades de los filisteos, una de muchas, era Afek. Llegaron hasta un lugar que se llama Givat Hamoreh. Si alguien que conoce un poco el mapa de Israel, este es el mar, por ahí debe estar el mar de la Galilea, y este es el Monte Carmelo. Entonces el campamento de los filisteos estaba acá y el campamento de Shaul estaba por acá. En la ciudad de Shunem, los filisteos se prepararon en posición de combate y los del pueblo de Israel acamparon en Gilboa y los dos campamentos, uno frente al otro. Por supuesto, Shaul ve a ese gran ejército de los filisteos, todos soldados profesionales con sus armas, mucho hierro, muchas espadas. Su propio ejército no tiene todas esas armas y no tiene esa experiencia militar. Y dice, Va'ira va'yecherad libo me'od. O sea, un rey después de 15 años de reino, ya con experiencia, con otras batallas que luchó y venció. Y el versículo 5 nos prepara a esa noche trágica en su vida, cuando entramos a su corazón y vemos que tenía mucho miedo. Dos expresiones. Tuvo miedo y se turbó su corazón de sobremanera cuando vio a los filisteos. Y entonces él busca ayuda natural y consulta con el Señor y no recibe respuesta. Consulta también en los sueños, en los Urim y en los profetas. Todos esos canales, todos esos caminos hacia la respuesta. ¿Cómo va a surgir a seguir la guerra? Esa promesa que va a ganar, que lo va a fortalecer como en guerras pasadas, no recibe respuesta. ¿Qué son los Urim mencionados? Los Urim mencionados en el versículo anterior son algo que llevaba el sumo sacerdote desde Aarón, el hermano de Moisés, cuando quería consultar con Dios. Posiblemente estaban adheridos o cosidos en
su ropa oficial y en aquella época del desierto y durante muchísimo tiempo era una forma de los sacerdotes, el sacerdote principal, el gran sacerdote, de consultar con Dios. Pero encontramos también en la explicación en el libro de Números, capítulo 27, y también sabemos que los dos reyes, Shaul y David, podían consultar con esas piedras especiales que estaban en esa vestimenta del gran sacerdote. Ellos podían consultar y recibir el mensaje del Señor. No se sabe exactamente cómo, pero los reyes Shaul y David lo estaban haciendo principalmente en épocas de guerra. Entonces Shaul consultó, no recibió ninguna respuesta. Está muy desesperado, debe ser que está muy desesperado, porque le dice a sus siervos, ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. ואדרשה בה, ויאמרו עבדיו אליו, הנה איש אשת בעלת אוב ואין דור. Él pide que le encuentren una mujer con espíritu de adivinación, de esas videntes adivinadores que él mismo quitó, prohibió. Y pide que averigüen dónde está ella para ir para allá. Eso es algo no muy común en un rey. Si es un rey, ¿por qué no ordena que vaya ella, traerla a ella al campamento? Posiblemente porque como él quitó y prohibió la consulta con los videntes, entonces él mismo, ¿cómo va a ir? ¿Entienden? Si no, ¿cómo la va a traer al campamento? Así va con la gente muy allegada a él, que está con él, y va a llegar a su casa, donde está ella. Entonces, este es el Monte Carmel, lo vimos en el otro mapa, y este es el mar de la Galilea, Tiberíades acá. Y aquí está Endor. Aquí está este lugar, Endor, donde él va para consultar con la vidente. Él estaba un poquito más al norte. Este es el monte Tabor. Se han oído del monte Tabor. Entonces la primera cosa es no llevarla al campamento, sino él va hacia ella. Algo muy, muy fuera de común. Y sigue esta forma de contarnos todos los esfuerzos que hace el rey para, por un lado, consultar y recibir algún apoyo espiritual antes de esa batalla tan difícil. Por otro lado, cómo se esconde. Dice, ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים. Shaul se disfrazó poniéndose otras vestiduras, para que no se sepa ni fuera ni dentro del campamento que él se fue, y que por supuesto la vidente no sepa quién es él. Y no tenga miedo. Y él va acompañado con dos hombres, nada más, en la noche, y le dice, כוסומי נא לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. Dice te ruego, no como una orden de un rey, sino en forma de
una persona humilde, regular, te ruego porque se sabe que es prohibido, que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. Y por supuesto la mujer no reconoce que es el rey, y entonces ella dice, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידעונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? Bien sabes que Shaul ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Y aquí viene una frase del rey muy importante para lo que va a seguir. Vaishaval a Shaul Adonai. Y él le juró por el Señor y dijo, Jai Adonai, es una fórmula de juramento, y nikrech avon badavar הזה. Que viva el Señor, que ningún mal te sobrevendrá por esto. ¿Será que en este momento ella está adivinando o ve o entiende? Porque es una mujer muy sabia que está hablando con una persona de poder, poderosa, una persona importante. A lo mejor está pensando en el pago que va a recibir. Mucho tiempo nos vinieron a consultar con ella. Entonces, Shaul le promete y ella hace lo que él pide. Es un dibujo, una pintura, lo que ven aquí, de pintura del siglo XVIII. Y vemos como el artista, no sé quién es, tiene por un lado al rey y por otro lado está el espíritu de Samuel. Este es el momento, según el texto, adecuado a este texto, ותאמר האישה את מי אעלה לך, ויאמר את שמואל העלי לי. Ella pregunta, ¿a quién te haré venir? Y él dice, hazme venir a Samuel. Difícil, ¿no? Que una vidente, que su ocupación es prohibida por Dios, le piden que haga venir al espíritu del profeta que hasta hace poco era el guía espiritual de todo el pueblo. Y entonces cuando ella logra hacerlo, ותראה האישה את שמואל ותזעק בקול גדול. Ella gritó, lanzó un grito, estaba asustada. ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. En este momento ella descubre quién es la persona que vino a consultar con ella. Las palabras en hebreo que hablan de los videntes dicen, la palabra es ovot, ovot. Idoni es alguien que sabe, que adivina. Ovot, la traducción o la explicación general que uno encuentra es que eran personas que tenían un espíritu que los guiaba, un espíritu que vino del otro mundo y los guiaba y les ayudaba a llamar a otros espíritus a la consulta. Entonces ella tenía posiblemente un gran poder y logró traer a Samuel. Y nosotros nos preguntamos, siendo prohibido esa actividad, ¿cómo es posible que pudo traer al espíritu de Samuel?
Y ahí empieza la escena y vamos a leerla. Y todo el tiempo tenemos en mente dos fuerzas, Samuel por un lado, la mujer, la vidente por otro lado, y el rey que está buscando una respuesta acerca de su destino, porque él ya sabe que no ha recibido ninguna respuesta hasta ahora y está un poco perdido, aunque tiene experiencia militar y de soberano durante muchos años antes, como 15, 16 años antes. Vamos a ver la historia como un cuento, como una obra, no solamente la parte histórica, sino la obra literaria. Tenemos dos fuerzas, la fuerza del bien representada por Samuel y la fuerza del mal o de lo que no es correcto en ojos del Señor, la vidente. Y está la presencia del rey. Vamos a ver cómo es ese encuentro y por qué, la pregunta todo el tiempo nos guía, por qué el profeta lo trata con forma tan severa, mientras que la mujer, a la cual desde el principio sabemos que no es una persona aceptada por sus actividades espirituales, porque ella es la que trata bien al rey. Entonces, fíjense en la respuesta, Vayomer la Hamelech, al tir'i, no tengas miedo, Mara'it, ¿qué has visto? Y la mujer dice, Elohim ra'iti olim min haaretz. He visto dioses que suben de la tierra. Cuando se usa la palabra Elohim de esta forma, no se refiere al Dios de Israel, sino se refiere a un ente importante de consulta con Dios. El uso de esta palabra como un plural, como un sustantivo plural, no como la forma que nosotros siempre encontramos la palabra Elohim como un plural de atributos de Dios. Cuando se usa de esta forma con un verbo en plural, significa juez, sacerdote, un líder espiritual. Hay muchos versículos en el Pentateuco que nos dicen que hay que consultar cuando hay un juicio y los jueces no tienen algo claro, van a consultar con Elohim. Y se habla inclusive de Moisés que lo hizo. Y entonces los jueces o Moisés entran al tabernáculo y tienen ese momento de que se les revela cómo tienen que proceder. Pero por otro lado, muchas veces la gente cuando tiene un problema y van al juicio, se usa la expresión Elohim. Y ahí se refiere a los jueces. Entonces lo que dice la mujer es que vio una persona de semblante de juez, de sacerdote, de profeta. Y él le pregunta, Mato oro, ¿cómo es? ¿Cómo es su forma? Vatomer, y ella dice, Ish zaken ole, un hombre anciano viene, vehu oteme il, cubierto de un manto. Y Shaul entendió que era Samuel y él respondió cayendo al suelo, su rostro en la tierra, hizo una gran reverencia. Nosotros vamos a recordar esa reacción.
Estamos en la primera escena de esa obra de arte que estamos viendo, es en escenario. Primera escena, cuando Saúl entiende que es Samuel, él hace una reverencia. Ahora pensamos, un rey, reverencia, la gente cae en rostro a tierra delante de él, pero en este momento él se siente tan necesitado de ese consejo que él deja de lado su honor de rey, el respeto que todos le deben, porque el rey ante quién hace reverencia, solamente ante el Samuel que lo ungió, Samuel que lo escogió como rey para Israel. Ahora va el encuentro con Samuel. Muy cargado ese encuentro. Primero dice, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? למה הרגזתני? otra vez, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, la primera acción de Shmuel no es entendiendo la situación de Shaul, sino un regaño. Un regaño. Y Shaul, ¿qué dice? Abre su corazón y le dice, צר לי מאוד ופלישתים נלחמים בי. Estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí. El trato de Shmuel a Shaul es un trato muy subjetivo. ¿Por qué me llevaste a mí? ¿Por qué me has inquietado? Y Shaul habla de su corazón, no habla como rey, habla como una persona angustiada. Y no solamente esto, dice, los filisteos están peleando contra mí. No dice contra mi pueblo, no dice contra Israel. Él está desesperado. Está desesperado, habla de la guerra como una guerra personal contra él. Y sigue, un momento, y sigue y dice dos cosas más. Ve'Elohim sar me'alai. Dios se ha quitado, no se apartó de mí. Velo anani od. Y no me contestó. גם ביד הנביאים, ni por los profetas, גם בחלומות, ni en los sueños. Yo no tenía otra cosa que hacer, yo tenía que llamarte, וקראה לך להודיעני מה אעשה. Y te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Todo es muy personal y hay algo importante, él siente que Dios lo ha dejado. Elohim, sar me'alai. Este verbo sar tiene muchísima importancia. Cuando fue la escena que Samuel le avisó que va a ser rey, le dijo, Hodati lecha ma ta'aseh. Yo siempre te avisaré lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer. Y él utiliza la misma palabra, lehodi'eni ma ese, te llamé para que me digas qué hacer. Hasta ahora tú
me has acompañado. Entonces tenemos dos palabras claves, esa sar y esa maese. Cuando Samuel le avisó que David va a ser su sucesor y no su hijo, su hijo Jonatán, o no un hijo o alguien de su familia. Este es el momento. Entonces dice Shmuel, y utiliza el mismo verbo, ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? ¿Por qué me preguntas? ואדוני סר מעליך. El Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo, ויהי עריך, tu enemigo. Otra vez sar. Para que le quede muy claro a Shaul, y fíjense como estas palabras de Shmuel, en vez de alentarlo y darle fuerzas para salir a la guerra, él ya sabe que Dios no está con él. Si no está con él, ¿qué va a pasar? Y después utiliza otra palabra y amplía más lo que él dijo en un encuentro anterior. Le dice, Vayas Adonai lo kasher diber beyadi. El Señor te ha hecho como predijo por medio de mí. Vaikra Adonai et hamamlacha miyadecha. El Señor ha arrancado el reino de tus manos. Vaitna lereacha le David. Arrancar el reino de su mano y dársela a un compañero o a otra persona. Ya Shmuel se lo ha dicho una vez, y aquí menciona también a David. O sea, no solamente que no vas a ser rey, sino es David el que tú consideras enemigo, tú estás persiguiendo, él va a ser el rey. Este es el versículo de unos capítulos antes, el capítulo 15, cuando había esa discusión de Shmuel con Shaul, cuando Shaul no le esperaba para sacrificar antes de otra batalla con los filisteos. Y entonces, cuando Samuel estaba por irse, Shaul se aferró al borde del manto de Shmuel y lo arrancó. Y viendo ese acto, lo tomó Shmuel como simbólico y dijo, utilizando el mismo verbo, ven aquí, vaikara, en forma pasiva, la ropa, el manto se rompió, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. El Señor mismo ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno de tú. Entonces vemos que en la utilización de lo mismo, la misma fórmula, pero ahora no dice la persona que es mejor que ti, sino nombra inmediatamente a David. Y al nombrar a David, eso duele más a Shaul. Duele más, o a lo mejor confirma la sospecha que él ya tenía, que desde que volvieron de la batalla contra los filisteos, cuando David mató a Goliat, desde ese momento Shaul ya sintió que David es amado por el pueblo y amado por Dios. Nosotros vamos a hablar de un término
hebreo que se llama midá. Midá es medida. Midá es medida. Hay un principio en la ley que se llama midá keneged midá. Medida contra medida o medida que vale lo mismo. Cuando una persona hace algo, recibe lo merecido con la misma medida. Y este es el principio que está detrás de las palabras de Shmuel en este momento. Dice, כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית חרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. Empezamos aquí כאשר, cuando o cómo no obedeciste al Señor y no hiciste, no cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso, por tanto, te está haciendo hoy esta cosa. Entonces tenemos la fórmula de Kasher, el por qué, y al ken, el resultado. Tú has hecho o no has hecho tal y tal cosa, entonces la medida en la cual te van a contestar la respuesta a lo que has hecho. Yo no digo recompensa porque recompensa se toma como algo positivo, pero no, aquí puede ser positivo, midá que negatividad puede ser positivo o negativo. Tal como tú no has escuchado y no has hecho, porque Dios le ordenó que no tome del botín, de la guerra, que no lo utilicen, muchísimas cosas que están escritas ahí, que Shaul no cumplió. Entonces, ahora es la hora de recibir, vamos a decir en forma sencilla, el castigo. Lo que pasa contigo ahora, el hecho que Dios no te contesta, y lo que estoy diciéndote a ti, que tú tú no vas a seguir siendo rey, ni tus hijos van a ser reyes. Todo esto es hoy es el día que tú vas a recibir lo merecido por ese acto, cuando no obedeciste la palabra del Señor. A esto lo llamamos medida contra medida, midá keneged midá, y más adelante vamos a analizar a todo el texto con la palabra midá. Así que acuérdense de esa palabra. Dice Shmuel, ahora sigue. וייתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלשתים. Y ahora viene las cosas más difíciles. Siempre al principio, cuando uno quiere dar una mala noticia, la da poco a poco. Cuando empezó Shmuel a hablar, pensábamos que ya dijo lo peor. Pero no, ahora dice algo todavía más grave. Mahar, ata ubaneja y mí. Y mí significa conmigo. Y acá hay imja, contigo. Y mí, Samuel, ¿dónde está? Está muerto. Entonces él le dice, mañana estaréis conmigo, gracias.
mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y por otro lado dice, mañana también Dios entregará a Israel en manos de los filisteos contigo, imja. Y esto no aparece así, contigo, imja. Contigo, o sea, te entrega a ti, a Israel, y tú a ti también, pero también te entrega a Israel por culpa tuya, porque ese fue lo que hizo. Tú eres el rey, tú los guías, tú has fallado y el pueblo paga. Yo creo que este es un momento muy difícil para Shaul. ¿No lo creen así? No es nada más él y sus hijos que van a morir, van al otro lado, al otro mundo, sino él entiende ahora que todo su reino, que él trató de cuidar al pueblo y salió ganando en las guerras, y ahora todo lo que hizo, él va a perder, y esa pérdida es grande, porque el campamento de Israel, todo el ejército de Israel, van a morir muchas personas. ¿Ustedes se acuerdan esas escenas de las películas de los dos campamentos marchando uno enfrente al otro? Habían muchísimos muertos en una guerra de ese tipo. גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. O sea, por culpa tuya. 2 veces él menciona Shmuel al pueblo, y Shaul como rey es el responsable por el pueblo. Es una derrota personal y también derrota en su oficio. Él fue escogido para proteger al pueblo. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Shaul cayó en tierra, me lo mató. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo escogieron de rey? Se dice ahí que él era más alto. Mishichm, Shechem es hombro. De su hombro para arriba era más alto de todo el pueblo. Y aquí dice, me lo mató. O sea, en tierra, con todo su largo, era una persona muy alta. Y esa altura a lo mejor física, pero a lo mejor también con muchas, una persona sabia, ya no era joven, con un rey. Antes, al terminar la primera escena, cuando llega Shmuel, Shaul se inclina y hace una reverencia y llega a la tierra. Pero ahora no es algo voluntario, parece como más un instinto o más como reacción, porque él tenía mucho miedo. Vairá, tuvo mucho miedo, lleno de temor por esas palabras de Samuel. Termina la segunda escena. Tuvimos una escena en la cual empezó arrodillándose, inclinándose hacia enfrente de Shmuel, y ahora termina la segunda escena y él cae a la tierra. Bien, ya vamos a hablar de la palabra lechem y de qué ha pasado. Poco a poco nos adelantamos. Aquí está. Fíjense. dice, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. לחם es pan, pero lechem se utiliza en idioma bíblico cuando se refiere a comida en general. ¿Por qué no tenía fuerza? No tenía fuerza, o sea, es como el texto, el narrador nos explica por qué Shaul cayó a la tierra. Porque tenía miedo, etc. Vairá.
pero un gran temor, pero también era una parte física, natural. No comió todo el día y toda la noche. Entonces nos preguntamos, ¿por casualidad era un ayuno? Ayuno se dice tzom. Lo voy a escribir acá. Un ayuno en hebreo es tzom. Tzom es ayuno. Y el mismo verbo se utiliza acá. En capítulo 7 nos hablan de todavía cuando Shmuel era el que llevaba el pueblo antes de tener un rey. Y hay un acto, uno de muchos, se menciona y ya les voy a decir lugares a los que les gusta siempre buscar y anotar. Cuando el pueblo se arrepienta, cuando una persona está arrepentida, se menciona que declararon ayuno. ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני אדוני ויצומו ביום ההוא. Los israelitas se reunieron en Mitzpah, sacaron agua, la derramaron ante el Señor y también ayunaron durante el día. Y públicamente dijeron, hemos pecado. Otro lugar, ¿ustedes se acuerdan del rey David? Cuando el hijo que él tuvo con Bathsheba, el primer hijo, estaba enfermo, David ayunó. Entonces, ¿dónde más hay ayunos? Por ejemplo, creo que eso es de David en 1 Reyes 21. Muchas veces hay ayuno por un gran miedo como tenía Shaul, por ejemplo. En las palabras de los profetas, en Jeremías 14, en Isaías 58, se habla de un ayuno en Esther. De Esther vamos a hablar a partir de la próxima semana. Gracias, Mauricio. Y por toda tu ayuda, muchas gracias. Sí, la reina Esther declaró también y ayunó y pidió a todo el pueblo un ayuno antes de pedirle al rey por su pueblo, por la vida de su pueblo. Entonces sabemos que la palabra se usa y que el narrador bíblico siempre lo menciona. Está ahí, pero de Shaul nada más dice que no comió. Es importante. No tenía fuerza porque no comió, no porque él demostró con una declaración, con un ayuno que está arrepentido de algo. ¿Será que en este momento estamos como tenemos menos sentimientos hacia Shaul? No. Sabemos que es una gran tragedia para él. Muchas personas que leen ese capítulo se sienten identificados con Shaul a veces. Es un personaje muy trágico, Shaul. Pero aquí nos dice la narrativa, no comió, simplemente no comió. Y por eso no tenía fuerza física o espiritual. Nos preguntamos. Entonces llega el momento interesante. ותבוא האישה אל שאול, ותראה כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי. ואתה, שמענה גם אתה בקול שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם, ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך. Mauricio, ¿quieres leer en español, por favor? Sí, cómo no.
La mujer se acercó a Shaul y al ver que estaba muy turbado le dijo: Tu sierva ha obedecido a tu voz, he arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Gracias. En este momento vemos de dónde viene la ayuda. La mujer inesperadamente ve que él está muy asustado, nivhal meod, y habla con él tratando de convencerle que coma algo. Como me gusta comparar mucho palabras, utilizo mucho palabras clave. Fíjense, los dos versículos que hemos leído, si uno se da cuenta, ya la semana pasada hablamos de Abigail y cómo usa el término shifchatcha, tu sierva, 2 veces. Primero cuando se refiere a ella, Sham'a shifratcha bekolecha, yo, tu sierva, he obedecido tu voz. Ahora le dice, Sham'a va'eshma et dvarecha, y yo escuché tus palabras. Ahora tú, shmana gam ata bekol shifchatecha, escucha, oiga la voz de tu sierva. Ella dice, yo he arriesgado mi vida para cumplir lo que tú me has pedido. Va'asim nafshi bechapi. Y utiliza el mismo verbo y dice, Va'asim alefaneja pat lechem ve'echol. Pondré delante de ti un bocado de pan, etc. La belleza del hebreo es que en la traducción se utilizan palabras diferentes. En hebreo, a mí se me olvidó marcar esta, así que la voy a poner en el mismo color. Fíjense, 3 veces el mismo verbo que significa oír, escuchar, pero oír y escuchar es también hacer lo que la persona que habla, hacer lo que dice, obedecer. Eso es uno, Sham'a, Va'eshma, Ishma. El verbo asim, es la traducción sencilla, es poner, como acá, pondré, Va'asima, pondré. Aquí dice, he arriesgado mi vida. No es igual. ¿Saben lo que es esa expresión? Puse mi alma en mi mano, en la palma de mi mano. Es una expresión que implica muchísimo, arriesgarse muchísimo. Como tener la vida acá y si la suelto muero. ¿Entienden? Es figurativamente una expresión de mucho riesgo para la persona. Entonces, esta mujer habla con Shaul, yo diría no como sierva, como una madre. Es una mujer sabia, sabe cómo hablar con mucho respeto. 2 veces dice Shifchatcha, tu sierva, pero por otro lado, ella le da un buen consejo. Y hay otra cosa en lo que ella le dice al final. ¿Ver? Ella le dice, Vihi becha koach lalechet, y tendrás fuerza para caminar, para seguir. Aquí no está esa, ¿dónde está? Acá. Tendrás fuerzas y sigas tu camino. ¿Qué le dice la mujer? No es posible que el rey de Israel no vaya, no vuelva con su pueblo y no esté en esa guerra. Tienes un deber hacia tu pueblo. Tienes un deber como rey. No te puedes ahora quedarte en el suelo acá y morir acá, en casa de una vidente. El deber es ir
y enfrentarse a tu destino con honor, con toda tu estatura, con toda tu fuerza, luchar hasta el último momento. Esta palabra koach que ella menciona, esta fuerza, es la fuerza que él no ha tenido todo ese tiempo. ¿Sí? Ella es la que entiende cuál es el próximo paso que tiene que dar el rey. Resulta que vino para consultar y recibir apoyo de Shmuel, del profeta, y el profeta lo dejó en el suelo. ¿Y quién levanta el ánimo? ¿Quién está tratando de no solamente darle la comida? ¿Quién se preocupa por su espíritu ahora? Tú necesitas fuerza para volver todo ese camino para seguir funcionando como rey. Y Shaul no quiere, ahí está. Vayemaen, vayomer lo ojal, como los niños a veces, ¿no? Él está derrotado y no quiere comer. Y los dos hombres que están con él, Vaifretzubo Avadav, los siervos insistieron junto con la mujer y al final se levantó, se sentó sobre una cama y comió. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo nos explicamos lo que ha pasado? Otra cosa, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de Abraham, de la hospitalidad? ¿Qué encontramos aquí? Otra vez, palabras que nos llevan a nosotros, a todos los oyentes de la historia, a todo lo que lee la historia. De la Isha Egel Marbek Babait, Vate Maher. Tenía un ternero engordado, lo preparó para su familia mucho tiempo. Enseguida no, Batemaher, el mismo verbo que se utilizaba para Abraham cuando fue rápido. ¿Se acuerdan la rapidez? Todo lo que hicieron con rapidez para los invitados. Y también la harina y los panes sin levadura. Vatalosh, vatufeu, matzot. Entonces enseguida preparó la comida y sirvió la comida. Y viene una frase final con toda si uno puede decir, todo el peso de aquella noche. Vayakumu, vayelchu, valayla hahu. Y se levantaron y se fueron aquella misma noche. O sea, la mujer tenía razón. Después de comer, Shaul y sus siervos se van sabiendo que ahí van a lo que el destino ya lo saben. Eso es como el cierre de la historia. Nosotros empezamos la historia con Shaul y sus dos siervos caminando hacia la Endor, a la casa de la vidente, y se termina con Shaul y sus dos siervos volviendo al campamento, caminando. A lo mejor caminar durante la noche, ese camino en silencio, Shaul recupera sus fuerzas, porque el día siguiente, cuando empieza la guerra, encontramos un hombre desesperado pero valiente. Y aquí viene el tiempo de preguntas. ¿Qué es lo que nos preguntamos? Vamos a tomar un receso 5 minutos, 7 minutos, y ¿se acuerdan cómo hacemos a veces preguntas al texto? Preguntas a nosotros mismos. Si tienen
comentarios, preguntas a lo que hemos leído hasta ahora, adelante. Ustedes levantan la mano, abrimos micrófonos y conversamos, o escuchamos. Como siempre, voy desde arriba hasta abajo. Hay mucha gente, hay que tener paciencia. Fernanda. Sí, Fernanda. Buenas noches, Malca, y a todos. Realmente estoy muy impresionada porque yo tenía otra idea de esta pelea. Nunca me imaginé que Saúl hubiera sido tan valiente al final, y menos vi que la mujer fuera tan sabia y tan bondadosa. Había visto una historia de un rey que fue despojado de su reinado por equivocarse, por hacer lo incorrecto, pero no había visto qué valiente había sido este rey al final de su reinado, y qué valor de saber que iban a morir él y sus hijos, y aún así al final cumplió. Qué emoción, no había visto eso. Es hermoso el estudio que tú das, Malca. Realmente, gracias. Cuánto aprendemos. Muchas gracias. Toda. Gracias, Fernanda, por el comentario. Por favor, baja la mano. Y a ver si hay alguien más. Caleb, sí, adelante. Shalom, Marta. Mi pregunta es, ¿por qué la mujer se asustó tanto? ¿No estaba acostumbrado a ver seres de luz y no seres de tinieblas? No, la mujer se asustó, uno, porque sabía que lo que estaba haciendo no era permitido, pero se asustó porque era la presencia de Samuel. Y en ese momento ella realizó que era el rey Saúl, que vino en ropa de hombre sencillo. Y entonces a lo mejor tenía miedo que era una prueba para ella, que la van a castigar. Pueden ser, haber por lo menos 2 o 3 respuestas por qué se asustó. A lo mejor nunca ha llegado con tanta fuerza a traer al mundo el espíritu de una persona de nivel tan elevado como Samuel. O era Gracias. simplemente porque hizo algo que era prohibido. Bien, vamos a ver. Linda. Linda, abra tu micrófono, sí. Linda, no te escucho. Lo siento. Marlene. Sí, Marlene, ¿estás con nosotros? Sí, Mora, Sí. bendiciones. También como la anterior compañera hacía eso de que uno pues se pregunta ahora y ve muchas cosas que se le despejan. Pero también me queda una pregunta. Tenemos entendido que Dios dice que detesta pues la adivinación, ¿cierto? Esto no viene de parte de Dios. Dios habla de que no consultaremos a los adivinos. Entonces, en este caso, yo había también escuchado otra interpretación, y es que el que se presentó allí no era Samuel, porque Dios no iba a permitir eso, porque Dios dice no a los adivinos, entonces estaría contradiciendo la palabra. La estaría contradiciendo, porque entonces hay una interpretación también de que ese no fue Samuel, porque entonces estaría en contra nuestro eterno Dios, en contra de la palabra, o sea, sería algo contradictorio. Creo Pues que también tengo una respuesta dentro de poco. No te voy a contestar ahora, sino cuando termino de la presentación. A lo mejor la respuesta que doy te va a servir para esa pregunta. Bueno, Mora, gracias, Mora. Yo creo que esta es no en la misma forma, pero esa es la idea de la pregunta principal. Sí, Mauricio.
Yo quería comentar algo al respecto. Nosotros vemos que cuando Shaul le pregunta a Dios, espera alguna respuesta, dice, velo anahu. Ahora estuve buscando un poquito y encontré que en realidad esta forma del verbo aparece muy poquitas veces en el texto bíblico, aparece tan solo 4 veces. Y casualmente la vez anterior que aparece también es con Shaul y también es frente a la guerra contra los filisteos, ¿sí? Contra los Plishtim. Está hablando de Samuel 1, capítulo 14, donde dice y preguntó Shaul a Dios si ir al encuentro de los filisteos, ¿acaso los darás en manos de Israel? Y Dios no le respondió en aquel día. Evidentemente, Dios tiene algo muy particular con Shaul y con los Plishtim, con los filisteos, ¿sí? Porque no es casualidad que los dos grandes momentos, los dos momentos cruciales en la vida de Shaul, no recibe respuesta de Dios. Lo más grave es en el segundo caso, porque él recurre al otro recurso que son los Urim y los Tumim, y tampoco por ese medio Dios se comunica. Entonces, ¿por qué enojarse con Shaul de que recurre a cosas externas si por la vía, digamos, legal, por la cual Dios le tiene que responder, Dios no le responde? ¿Acaso por qué de repente Shaul tiene que decidir por sí mismo, no? A lo mejor ese segundo lo anahu, ¿ves? Encontré el versículo 6 en el capítulo 28. Sí. Este lo anahu y el otro lo anahu es para la respuesta final de este día cuando lo que le dice Shmuel. Pero muchas gracias porque yo no hice esa conexión, así que siempre cualquier aporte para el próximo análisis. Gracias. תודה רבה. נצרתי. Sí. Shalom a todos. Bueno, creo que la pregunta que más está, digamos, en el ambiente es si fue o no fue Shmuel el que apareció, ¿no? Esa es la pregunta, creo que, digamos, de los 500.000 reales. Y bueno, quisiera, Moraz, si nos puede aclarar al final si realmente fue él o quién en realidad fue. Bien. Muchísimas gracias. Shalom. De nada. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Y la pregunta, según lo que nosotros entendemos del texto bíblico, fue Shmuel. Por favor, Andrea, mantén tu micrófono cerrado y todos los demás también, mantengan el micrófono cerrado, ¿sí? Y los videos también. Fue Shmuel. La pregunta es más profunda o más seria. ¿Cómo se repartan el escenario, se reparta o dos entre el profeta de Dios, que siempre es justo, que siempre lo que dijo es palabra de Dios, una persona justa como el profeta de Dios, y por otro lado la vidente, que es una mujer pecadora según el punto de vista bíblico, y que lo que hace merece la muerte, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo Samuel es Samuel? Porque la historia quiere mostrarnos, quiere darnos una respuesta más general. No es el asunto de Shaul precisamente, que nos cuentan, sí, es la historia de Shaul, pero nosotros debemos aprender algo más de esa historia. Al fin y al cabo, lo que tenemos que aprender es que no hay que ir a buscar respuesta de los adivinos. Entonces les voy a mostrar
algo que tiene que ver con la palabra midá, medida. Hay dos medidas características que están mencionadas entre los atributos de Dios. Nosotros decimos que está la midat hadin, la medida de la justicia, y midat hachesed, la medida de la misericordia. Que Dios, cuando nos juzga a las personas, lo hace con la medida de la justicia y la medida de la misericordia. Estas dos medidas están mencionadas en los 10 mandamientos. En Éxodo 25-6 dice: Anochi Adonai Elohecha, El Kana Poked Avon Avot al Banim al Shileshim al Rideim Lesonai. Encontramos el Caná, Dios celoso, que castiga a los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de quienes me aborrecen. Ve'ose chesed la'alafim, le'ohavai u'leshomrei mitzvotai. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Y hay académicos que dicen que cuando se usa un nombre de Dios o se usa otra palabra, es esta medida, aquella medida, no voy a entrar en eso. Pero sí es importante esas dos medidas. Esas dos medidas están en este texto que leímos hoy desde el principio. Shmuel trae midat hadin. La medida de la justicia son las palabras de Shmuel. Lama irgastani, ¿por qué me has inquietado? Lama tishaleni, ¿para qué me preguntas a mí? Él es muy estricto, porque él juzga con midat hadin, con la medida de la justicia. Ese es su deber, esa es su misión. Él es el profeta de Dios y tiene que decirle a Shaul cuál es el veredicto. ¿Cuál es el veredicto que respecto a su futuro? Eso es uno. Shaul no entiende, hasta ahora no entendió cuál era la medida en la cual Dios lo juzga. Hasta ahora no, pero en este momento sí. Y el profeta elabora y dice, y le dice cómo va a ser su castigo, qué va a pasar con él. Esa es midat hadin. Y la mujer, la vidente, es la medida de la misericordia. Entonces, vamos a poner al lado la parte de ella en su oficio hasta ahora de vidente. Vamos a ver la otra parte. ¿Será que por esta vez ella representa la medida de la misericordia? Y entonces cuando ella le pide que coma y que tenga fuerza para volver, ella hace lo que mencioné antes, ella le da el camino, le traza el camino desde ahora en adelante, cómo tiene que comportarse como rey. Ella lo devuelve al camino correcto. No te concentras en ti, sino en tu cargo, en tu misión para tu pueblo. Esta es la medida de la misericordia. Y lo que se ve en el texto entonces son las dos. La vidente, nosotros no nos referimos a la personalidad de la vidente como esa vidente específica, lo que hizo hasta ahora, sino este es un momento que nosotros entendemos que la verdad es que no hay que ir donde los videntes. Hay que escuchar la palabra de Dios de parte de la persona que él envió, como es el profeta. Shaul no lo hizo.
no lo hizo. Entonces, por todo lo que no hizo, ahora llega la palabra de la justicia, la medida de la justicia, llega con la personalidad de Shmuel. Pero también llega la misericordia. Y esta vez por medio de esta mujer. Y esto es lo que tenemos que aprender de esta historia. Que las dos medidas están presentes siempre cuando se juzga a una persona. Que cuando hablamos, cuando rezamos a Dios, cuando pedimos, cuando el pueblo judío se concentra en el día del perdón, en el rezo y alaba al Señor. Hay muy poco petición de perdón, pero también hay mucha alabanza. Entonces, porque está la medida, es a medida de lo que uno hace, a medida de la medida que recibe, y las dos formas, la justicia y la misericordia. Uno tiene que ser, dicen en hebreo, tamim, inocente, completo en su fe en Dios, y entonces llegó el momento a lo mejor que Shaul era el momento de la verdad, que por fin entendió cómo deben ser o cómo deberían ser las cosas, algo que no entendió toda su vida. En esa última jornada de su vida lo entendió, y entonces recibió también esa medida de la misericordia. Esta es la respuesta. No sé si respondí a todas las dudas y las preguntas. Veo que hay muchísima actividad en el chat, pero no puedo leer todo. Creo que como quedaron unos minutos, voy ahora desde el final de la lista a ver si hay alguien más que quiere comentar. Jeremy. Sí. Veo mano de alguien que dice que se llama Jeremy, pero no te puedo escuchar. Bien. Sigo. Montes. Sí, tampoco. Si tienen la mano arriba, Buenas. por favor. Sí, ¿quiénes? Sí, Montes. Hola. Sí. Buenas noches, Marca. Una pregunta, ¿por qué, si está prohibida la consulta, por qué asiste Samuel con la divina, a la presencia de Samuel, o sea, el espíritu? Porque era en este momento, como yo voy a cerrar el micrófono tuyo, con permiso, porque el ruido. Precisamente ya no es el momento de leer esos versículos y ver nada más lo que está escrito. Es el momento de entender todo este texto. ¿Por qué necesitamos leer esa historia? ¿Por qué no nos dicen simplemente que Saúl salió a la guerra y la perdió y murió ahí o se mató ahí en el último momento para no caer en manos de los filisteos? Si no hay en el Antiguo Testamento, no hay alguna palabra o capítulo o versículo que está de más o que no hacía falta ponerlo ahí. Si eso es precisamente por qué está ahí, porque en este momento ya no sabemos lo que es que no hay que consultar con videntes. Entonces, el hecho que está la vidente y que llega Samuel es para llevarnos el mensaje, no la forma de comportamiento. Todo lo que hizo Shaul era equivocado y no tenemos que ser como Shaul. Hay que consultar siempre y escuchar la palabra de la persona que sí habla en nombre de Dios, como Shmuel, pero sí
Este cuento, esta historia es un ejemplo del cual tenemos que aprender cómo no comportarnos. No leerlo simplemente y aceptarlo y pensar por qué la mujer o por qué Samuel apareció donde la mujer. Desde ese momento que Shaul decide ir allá y vemos los dos personajes, podemos decir que en este momento la mujer representa la medida de la misericordia de Dios, Shmuel representa la medida de la justicia, y esas dos medidas son las medidas por las cuales fue decidido el destino de este rey. Ahí está el punto. Muchas gracias. No ver el cuento como cuento, sino como algo más. Hay algo más. ¿Se acuerdan que yo hablé de la pregunta de la semana? Hay una pregunta y hay una respuesta. No es muy largo y creo que es importante. Un segundo. Ahí está. Y creo que de alguna forma tiene que ver con todo lo que hacemos en esos webinarios. La pregunta es de alguien que me escribió: ¿cómo podemos estar seguros que las interpretaciones de la Biblia por los exégetas son correctas? Si nosotros leemos, ¿cómo sabemos que lo que dicen ellos? O en esa pregunta larga que recibí, se habla mucho también de la parte de la ley, porque se interpreta tanto la ley bíblica por los exegetas. Difícil palabra para mí. La respuesta es leer Deuteronomio 17, en el cual se relata en varios versículos que cuando, lo voy a poner en español, cuando se presenta un caso demasiado difícil, hay que acudir a los sacerdotes, a los levitas y al juez, y proceder según su dictamen y cumplir, porque ellos, y ahí está la palabra en hebreo, enseñarán lo que tienes que hacer. Y la autoridad de los sacerdotes, los levitas, los jueces, los profetas, la autoridad viene, y aquí ya no creo que va a haber tiempo de leer todo, en Deuteronomio 31, de esta vez que se cuenta cómo Moisés entrega todo lo que escribió a los ancianos, entre los sacerdotes, levitas y todos los ancianos de Israel. Y de estos ancianos, los descendientes de estos ancianos son los hombres sabios que nosotros llamamos exegetas o eruditos. Y cuando ellos interpretan, sus interpretaciones están con ese espíritu de Moisés, Aarón y todas las generaciones que vivían en aquel tiempo, y eso sigue cierta cadena. No es una cadena de padre a hijo, es una cadena espiritual, de un mensaje espiritual que esas personas traen. Y vuelvo y repito, vayan leyendo en Deuteronomio 17 y en el 31. Y había algún webinario que hicimos también de la Gran Asamblea, ahí también se encuentra una respuesta parecida, pero mucho más detallada. Entonces, ustedes pueden enviar preguntas a y cada semana voy a tratar de contestar una de esas preguntas.
de ustedes. Ahora llegó el momento de decir hasta el próximo webinario. El próximo webinario va a ser muy interesante porque vamos a relacionar el rey Shaul y la Megilá de Esther. Vamos a dedicar 2 sesiones. El año pasado hablamos y leímos partes del libro de Esther en un solo webinario. Este año lo vamos a hacer en 2 y entre varias cosas más que haremos, vamos a hablar de la relación según un trabajo de un académico, un trabajo muy profundo que relaciona a los héroes del libro de Esther con la casa del rey Shaul. Así que hasta la próxima semana. Shabbat Shalom a todos. Pueden abrir el micrófono. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.